A través de una serie de entrevistas realizadas entre 2005 y 2009 a Alberto Metol Ferré, pensador uruguayo, recorremos nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad. Historia que desde la segunda mitad del siglo XX se va entrelazando con su vida y lo cuenta como protagonista y testigo de hechos que marcaron profundamente su pensamiento. ¿Qué haces, Tucho? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Metol, cuando se define, no lo hace como uruguayista, sino como un hombre del Uruguay en América Latina, ligado íntimamente a la Argentina y con una clara visión integracionista. En las entrevistas nos sorprende al demostrar con erudición y sencillez que las verdaderas razones de nuestras circunstancias actuales tienen su origen en la época de nuestras independencias, o no independencias, como él prefiere decir. Convencidos de que el saber nos hace libres, creemos que es un deber difundir la palabra de Metol Ferré, tan necesaria como estimulante. ¿Qué es exactamente Metol? ¿Es un historiador? ¿Es un geopolítico? ¿Es un teólogo? Yo creo que Metol fundamentalmente es un Rodó de la actualidad. Yo creo que él admiraba, ¿no? Y cuando él habla del Ariel y habla de lo que fue, él admiraba y admiró esa prédica hacia una juventud de Rodó. Y entonces yo creo que él es lo que hizo con nosotros. Me impresionó mucho las 2 veces que fui a Buenos Aires, cómo había mucha gente que lo conoce en Argentina. Recuerdo haber estado con él en Uruguay, estábamos con Eva Pivovarsky, y Metol estaba trabajando fuertemente, ya no en la historia de América Latina, yo diría en la protohistoria de América Latina. Pensador que ha sido estudiado en las universidades también de la Argentina. Él veía la génesis del formidable proceso de integración que tenía y tiene como protagonistas a Brasil y Argentina. Tucho nos enseñó que podemos asumir un rol protagónico, que no tenemos que tenerle miedo a eso. Porque hay personas como Metol que no envejecen, porque no pasan de los 20 años su espíritu. Y hay otros, como dicen, que muertos no son los que yacen en la tumba fría, sino que viven con el alma muerta. Yo creo que Metol es un universalista. Creo que podríamos definir muy bien la acción de Metol en el campo del pensamiento como una persona que se ha intentado pensar el mundo desde Uruguay y Sudamérica. Mi padre, amigo de toda la vida de Metol y compañero de múltiples aventuras con él, un día me dijo cuando yo tenía 20 y pico de años, ¿te diste cuenta de quién es Metol? Yo me quedé mudo, esperando. Y él agregó, Metol es un Hegel cabecita negra. Es un filósofo de la historia descamisado. Sigue el sentido de la historia desde la periferia semirural rioplatense y no desde el centro del mundo. Es un pensador que concibe la dialéctica haciendo de la periferia un centro. Me gusta, me interesa
establecer un paralelo con Joaquín Torres García. Digamos, este valor que tiene Torres García, no solo como pintor, sino como autor de una teoría estética, de una doctrina estética, que es el universalismo constructivo. Torres es el que invierte el mapa de América del Sur, esa imagen tan conocida de nuestro norte es el sur. Bueno, resulta que Torres empieza a elaborar todas estas ideas más o menos para el mismo tiempo en que Mettol también empieza a dar los primeros pasos en el campo de su formación intelectual y en el campo de su producción intelectual, en la década del 40. A mí lo que nos ha enseñado siempre, a mí a todos nos ha enseñado, que nosotros los más pobres estamos siempre abajo, ¿no? Los países. Acá, por ejemplo, acá la Argentina, nosotros estamos bien abajo, ¿lo ven? Y ahí estamos nosotros, entonces, cabeza abajo y con los pies para arriba. La cosa que nos han dicho que los países ricos están acá arriba, entonces, ¿no? Acá arriba, todo acá. Y eso sí, están con la cabeza para arriba. Esto es así siempre, señorita. Será siempre así. Si fuera así, porque si fuera así, entonces, todo lo que estábamos abajo, estaríamos arriba. Y todo lo que estaba arriba, no estaría abajo. Claro, entonces, los que estarían con la cabeza para abajo y los pies en el aire serían los que estaban arriba antes. A mí me parece que es maligno. No es fácil encasillarlo. Hay una anécdota muy divertida de Gerardo Caetano, que a su lista de especialidades que debe contemplarse cuando uno organiza una actividad, hay que agregarle la grilla profetas. Ellos dicen, han encontrado que la única manera que tienen para definir claramente a Mettol es la de ser un profeta. Creo que el pensamiento de Mettol tiene aspectos que tienen que ver con la historia, con la geopolítica, con la filosofía y con la teología. Sobre cualquier tema que uno le pregunte a Mettol, él va a tener un enfoque preferente, me parece. Y ese enfoque es el de la historia universal. A veces se hace incluso un poco cansador seguirle el argumento a Mettol, porque tú le preguntás sobre algo de extrema actualidad, si le preguntás sobre algo referido a la integración regional o al Mercosur, es muy fácil y muy frecuente que él se vaya a las relaciones del Reino de Castilla y el Reino de Portugal, ¿no? Y al periodo en que Sudamérica estuvo unificada entre 1580 y 1640. Y tú le has preguntado sobre algo del 2008. Bueno, pero eso tiene que ver con ese enfoque preferente, ese gusto por entender cualquier cuestión local, particular, regional, desde un enfoque universal. Hola, sí. Lucas, bájame la mayor cantidad de sillas o asientos que encuentres, porque tengo gente de la Argentina, estamos. Nuestros grandes independizadores, Bolívar, San Martín, Artigas, O'Higgins, terminan en el fracaso más rotundo, porque el éxito de la independencia de Hispanoamérica, del centro de España, es porque todos se intervinieron con todos. Y eso, sin embargo, dio como resultado el que cada uno se separó del otro, y entonces vamos a ir así. Es el fracaso de San Martín, de Bolívar, de O'Higgins, de Artigas, de todos los grandes independizadores. ¿Por qué es eso? Porque cada oligarquía comercial de la ciudad hegemónica vinculada al océano estaba controlado por el que controlaba
el océano, porque América española era hija del dominio oceánico de España y la América portuguesa era hijo del poder oceánico de Portugal o de la alianza de España y Portugal, porque hubo una época en que todo eso estuvo junto. En el origen, lo que hoy es España y Portugal era Iberia. Cuando Roma conquista la península ibérica, ahí aparece la Hispania romana. Pasaron muchos años y vinieron las invasiones árabes y musulmanas en el Mediterráneo y ocuparon alta parte de la península ibérica. Lentamente, desde el norte de España, comenzó la recuperación y el avance del reino de Castilla. Vino la reconquista de Lisboa. El rey Alfonso aspiraba a ser emperador y para ser emperador necesitaba tener de vasallos a reyes. Entonces inventa el reino de Portugal y entonces él se puede nombrar emperador de las Hispanias. Esa es la anécdota en que comienza esta historia de España y Portugal. En fin, es una larga historia de encuentros y desencuentros. El reino de Castilla y de Portugal estaban haciendo una política de reunificación a través de el matrimonio de los herederos de sus respectivos tronos. Y ahí viene la reunificación entre España, vamos a decir así, y el Portugal. Esa reunificación marca en cierto orden el apogeo del imperio hispano en su poder tanto en Europa como en la América Latina. La decadencia de España y Portugal se inicia hacia mitad del siglo XVII con la derrota en la Guerra de 30 años que genera la separación de España de Portugal. Y ahí aparece el Portugal ligado y dependiente del poder inglés emergente. En cierto sentido, el Portugal fue así como una cuña inglesa continuamente contra el imperio español. En la época de la independencia, mientras que los ingleses traen a la monarquía portuguesa al Brasil y mantienen la unidad, la batalla de Trafalgar liquida a la flota española y francesa y quedan como amos oceánicos absolutos. La flota inglesa son los reyes del mar definitivos por el siglo XIX. Se genera en plena iniciación del siglo XIX la pérdida de relación entre la metrópoli española y los virreinatos americanos. Es la Inglaterra en plena revolución industrial la que puede darle salida a las oligarquías comerciales agroexportadoras o mineroexportadoras hacia el poder inglés, porque si no comerciaban con el inglés, no comerciaban con nadie y se hundían todos.
Por eso, el ciclo de la independencia es el ciclo de la alianza fundamental de las oligarquías comerciales, agro, minero, exportadoras, con el poder inglés y la base de la multiplicación y atomización de los virreinatos en múltiples países, y entonces la América española de América del Sur se convierte en 9 países, mientras que el Brasil portugués, unificado por un Portugal ligado íntimamente a Inglaterra, mantiene su unidad perfectamente. Ese es un poco el origen de la atomización, inevitable, porque cada puerto salía por sí mismo y cada puerto fundó su país. Viene el ciclo de la independencia, donde el conjunto de América Latina pasa a la órbita inglesa, que es la primera sociedad industrial. Iba a quedar con la independencia de América española y portuguesa quien controlara el océano. ¿Quién es el poder que controla el océano luego de Castilla y Portugal? Inglaterra. Y entonces quedó que nuestra independencia fue un gigantesco éxito inglés, y que Bolívar termina diciendo: hemos arado en el mar, hemos perdido todo menos la independencia. O sea, la independencia no tenía fundamento para ser independiente. Nuestra independencia fue el fraccionamiento, y la independencia vino por la coparticipación de intervenidos todos con todos, de San Martín en Chile, en Perú, y intentando continuar, y Bolívar en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú, o sea, intervenidos los unos a los otros. La independencia como atomización es el resultado de la alianza de los comerciantes de las ciudades oceánicas, que todas las ciudades importantes, o casi todas, eran oceánicas, porque América Latina era hija del océano. Hoy estamos todavía hablando de unirse para integrarnos por dentro, haciendo redes, para unificarnos por dentro, que no estamos unificados por dentro hoy. En realidad eran los comerciantes que, en el bloqueo continental de Napoleón y su consecuencia, era que obligan a Inglaterra en plena revolución industrial, Napoleón les hace el bloqueo continental para dejarlos sin mercado a su capacidad exportadora industrial. ¿Dónde encuentra Inglaterra su salida básica? En América del Sur y en la América española y portuguesa. ¿Por qué? Porque lo que no podía colocar en el mercado europeo lo coloca acá, y viene la digitación política de todos nuestros movimientos políticos por los ingleses. Los comerciantes ingleses se convierten en socios de los comerciantes de todas las ciudades oceánicas de nuestra América del Sur y de América Central y México. Entonces, en el fondo de nuestra independencia y de nuestra atomización está el inglés. Lord Ponsonby en Uruguay es un ejemplo notorio y absoluto, pero ese ejemplo se puede repetir en todos nuestros países sin excepción.
Mire, doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad. Porque Artigas no quiso nunca la independencia del Uruguay. Él fue fundador de los federales. Él quería la unidad de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cuando lo manda un presidente del Uruguay a que vuelva, él no vuelvo porque yo ya no tengo patria. Porque el Uruguay no era su patria, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y él era el jefe federal. Ah, no, pará un poquito. No, del Uruguay no, eso es Ponzo, yo no. Tanto que en el Senado, cuando se decide hacer el monumento a Artigas en la Plaza Dependencia, discuten qué hizo Artigas por el Uruguay. Y Artigas no quería, si algo no quería, era la independencia de una provincia. No quería la unidad del virreinato transformado en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y por eso fue el primer líder del federalismo. El Senado discutió, no se puso de acuerdo en por qué le hacían el monumento a Artigas. Es el único monumento, yo creo, en el cosmos que dice Artigas y no se dice por qué. Todo monumento pone el médico tal que ayudó a la infancia, el otro que atacó a la tuberculosis, el otro héroe en Trafalgar, yo qué sé, un mundo de cosas. Acá Artigas. Y que el efluvio de llamarse Plaza Independencia lo contamine y la gente diga, es el héroe de la independencia, cuando no quiso volver nunca. Se negó rotundamente. Dijo, yo ya no tengo patria, le dijo. Esto, chiquito, no es por lo que yo peleé, no, yo no peleé por eso. Eso es un invento de otros. El segundo ciclo de los países separados es un ciclo de países ligados a la hegemonía inglesa mundial que desde fines del siglo XIX en el norte de América Latina empieza a ser desplazada por el avance de los Estados Unidos. ¿Estamos? Emerge a fines del siglo XIX un nuevo poder industrial gigantesco a partir de la liquidación de la guerra entre el norte y el sur, el norte industrial de los Estados Unidos contra el sur esclavista de los Estados Unidos. Esa guerra decide la hegemonía de las industrias y desde el año 1875 así comienza un gigantesco salto industrial de los Estados Unidos que se había expandido a costillas de México hasta el Océano Pacífico. Nadie sabía lo que era América Latina. Era un instante que Argentina estaba en la Argentina sola, Chile en Chile solo, Perú en Perú solo. Hacían su historia propia, pero no existía una historia de América Latina. Entonces, la generación que inicia el latinoamericanismo es la generación que escribe las historias de América Latina, las comienza con una dirección hacia la unidad. La única posibilidad de ser nuestra es la unidad. Ahí comienza otra historia para América Latina.